Buenas noches, por respeto nuevamente a los alumnos que se conectan en tiempo y forma a la sesión programada para el día de hoy, 28 de noviembre del 2022. Vamos a dar inicio a la sesión síncrona de esta semana. Como tal, esta semana ya no tenemos una actividad de aprendizaje. Esta sesión va a estar destinada a un repaso general de lo que vienen siendo los capítulos que se vieron del examen parcial hasta el día de hoy, es decir, la segunda parte de este curso de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Y antes de iniciar con el repaso, que reitero, nada más va a ser una plática muy breve de lo que vieron, que fueron cada uno de los capítulos que vimos, me voy a permitirles hacer los siguientes comentarios, los siguientes avisos de manera muy breve para que no les quede duda. Si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, ya están visibles tanto el examen final como el examen extraordinario. Ahí en las especificaciones o en los requisitos o en la clarificación de qué consta cada uno, viene cuáles son los capítulos que van a constar cada uno de estos exámenes. Sin embargo, lo vuelvo a comentar. Para el examen final va a constar de todos los capítulos que vimos en la segunda parte del curso. Este examen va a estar abierto, si mal no recuerdo, del día 3 de diciembre y hasta el día 9 de diciembre. Van a presentarlo ustedes a partir del próximo sábado, van a tener 9 días, 11, van a tener algunos días para presentarlo, para que por favor no se les vaya a olvidar. Es bien importante presentar este examen final porque es parte de su calificación que van a tener al final del curso. Hay que recordar que la calificación se compone del examen parcial, de las actividades como foros, actividades Moodle, actividades en SCORM y el examen final. El examen final y el examen parcial tienen una ponderación de 3.5 cada uno, lo que nos da un 7, y las actividades nos dan 3 puntos, lo que nos da la calificación total de 10. El examen extraordinario va a estar del día 10 al día 13 y obviamente es para aquellos alumnos que no hayan pasado en la primera oportunidad el examen, o más bien dicho, que no hayan acreditado la materia. Aquí nada más hago la aclaración que el examen extraordinario sí va a constar de todo lo que vimos en el curso, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo último que vimos la semana pasada, los últimos dos capítulos que vimos la semana pasada. Entonces, para que también ahí lo consideren. Ustedes ya pueden ir viendo su calificación actual. A eso hay que agregarle, vamos a suponer que en el examen final sacaran un 10, pues van a sumarle 3.5, lo que tienen ahorita más los 3.5 va a ser su calificación final. Todas las tareas están ya evaluadas, no hay ninguna tarea ni ningún foro pendiente de evaluar, para que también por favor, si alguien llegase a tener algo pendiente, que reitero, yo ya lo revisé, me lo hagan saber para calificarlo, pero como quiera revísenlo ustedes. Y también aclarar que en el examen extraordinario, reitero, para aquellos alumnos que no hayan acreditado la materia en la primera oportunidad, así puedan ustedes sacar 100, el tope va a ser 80. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes sacan una calificación de 100, como es un examen extraordinario, la calificación máxima es de 80, también para que se considere, ¿ok? No sé si de estos comentarios alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sino para ya iniciar con el repaso. ¿Algún comentario? Ok, gracias. Vamos a iniciar, vamos a dar un repaso muy brevemente de lo que, de los capítulos que vimos en la segunda parte de este curso, donde tuvimos como base el libro de contabilidad o mi primer curso de contabilidad de Lidia Lara Flores, y donde estuvimos viendo una continuación, recordando que en la primera parte prácticamente fueron nociones preliminares, a capital, activo, pasivo y balance general. Posteriormente al examen, después del examen parcial, iniciamos nuestra segunda parte con el capítulo número 7, donde hablábamos de lo que viene siendo el balance general comparativo. Este capítulo es la continuación del capítulo 6 que vimos en la primera parte del curso y donde veíamos que era un balance general. Comentamos en su momento que un balance general es un estado financiero básico que nos muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. A diferencia del balance general ordinario, el balance comparativo tiene la
peculiaridad de que nos sirve para ver cuáles han sido las variaciones en las diferentes cuentas de activo, pasivo y obviamente en el capital contable de la empresa. Veíamos que este balance general comparativo nos sirve para ver dos periodos, inclusive mencionábamos que teníamos que ponderar, teníamos un balance inicial y un balance final, y después hacíamos esa diferencia en los diferentes, entre esos dos periodos, y esas eran las alteraciones. También mencionábamos que al igual que un balance general ordinario, es decir, donde no se comparan dos periodos, en el balance general comparativo también está compuesto de varios elementos, tiene un encabezado, un cuerpo y un pie. En el encabezado es donde nosotros tenemos poner el nombre de la compañía o de la persona física a la que corresponde dicho balance, la fecha del balance al que se está practicando y hacer referencia a que se trata de un balance general comparativo. Tenemos que tener un cuerpo donde tenemos todas las cuentas de activo, pasivo y capital debidamente ordenadas y clasificadas dependiendo, como ya lo vimos, al activo en circulante, fijo y diferido, al pasivo de la misma manera, y obviamente los dos periodos que estamos comparando. Y también debemos de tener un pie, que es donde venimos firmando tanto la persona, en este caso el contador o el administrador, que es el responsable de la elaboración del estado financiero, así como la persona que lo está autorizando. En términos generales, ese fue el capítulo número 7, donde vimos el balance general comparativo. Posteriormente, seguimos con el curso, donde vimos algunos otros, otro tema, que fue el capítulo número 8. En esa sesión, en esa semana vimos en la semana número 8 vimos dos capítulos. Vimos el capítulo número 8, donde hablábamos y desglosábamos las principales cuentas que conforman el estado financiero denominado estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias. Y vimos el capítulo número 9, que era en sí ya lo que viene siendo el estado financiero denominado estado de resultados. Mencionábamos cuáles eran las principales cuentas que integraban ese estado financiero, para qué nos servía. A diferencia del balance general, el estado de resultados nos sirve para determinar la utilidad o la pérdida neta contable, hay que aclararlo, contable de un periodo, y que obviamente ese capital, esa utilidad neta o esa pérdida neta iba a reflejarse directamente en el capital contable. Mencionábamos que el capital contable pues está en el balance general, inclusive mencionábamos en esa ocasión que eran estados financieros que están muy ligados por el tema de las alteraciones en el capital. Mencionábamos cuáles eran esas cuentas de ese estado de resultados y vimos lo que vienen siendo las ventas, las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, que a nuestras ventas le quitamos esas devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas y nos daban nuestras ventas netas. Las ventas, como ya sabemos, son todas aquellas operaciones de crédito de contado o lo que nosotros le vendemos o la razón de ser de nuestro negocio, de nuestro giro de la empresa a nuestros clientes, crédito o contado. Las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas no es otra cosa más que las promociones, los descuentos o las devoluciones que nos hagan los clientes por no convenir a sus necesidades o que no satisface la calidad del producto que le estamos vendiendo. Las ventas netas pues no es otra cosa más que de nuestras ventas totales, disminuir estas rebajas, devoluciones o descuentos. Posteriormente vimos lo que viene siendo el costo de venta. El costo de venta es, como su nombre lo dice, cuánto le cuesta a la empresa colocar un producto en determinado cliente, cuánto le cuesta vender un producto. Y mencionábamos que el costo de venta se integraba de varios conceptos muy puntuales, como son el inventario inicial, las compras netas y tenemos que tener también el inventario final para determinar nuestro costo de venta. ¿Cómo se determina el costo de venta? A nuestro inventario inicial le sumamos nuestras compras netas y le restamos nuestro inventario final y tenemos nuestro costo de ventas que va en el estado de resultados. El inventario inicial hay que recordar que es una cuenta de balance que queda al final del ejercicio pasado con el saldo en dado caso de que tuviera un saldo, y las compras netas las determinamos a las compras que hagamos con nuestros proveedores, sumarle todo lo que son los gastos de compra y disminuyéndole todo lo que son devoluciones, descuentos y rebajas sobre
compra para poder obtener nuestras compras netas. Después, inventario inicial más compras netas menos nuestro inventario final, que es el saldo de nuestro inventario que nos queda en balance al término de un periodo, nos da nuestro costo de ventas. De nuestras ventas netas disminuimos lo que vienen siendo nuestras costo de ventas y tenemos nuestra utilidad en ventas o nuestra utilidad bruta. ¿Qué quiere decir? El ser como tal de la empresa. Es nuestros ingresos menos nuestros costos de venta nos da nuestra utilidad bruta. Posteriormente tenemos que realizar gastos, que ya lo mencionamos, que son los famosos gastos de operación, que se clasifican en gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros para determinar nuestra utilidad en operación. ¿Cuáles son los gastos de administración? Todos aquellos gastos inherentes a la, como su nombre lo dice, a la administración o a la gestión que se tiene que hacer para llevar a cabo el propósito principal de la empresa. Los gastos de venta son todos aquellos gastos que tienen como propósito vender. Y mencionábamos en el caso de los gastos de administración, los sueldos de los administradores, de los contadores, de las secretarias, los seguros, las depreciaciones, etcétera. La carga social o los gastos de carga social que tengan los empleados, así como los sueldos de los gastos de los administrativos. Y en el mismo caso de los gastos de venta, que son todos aquellos gastos como los sueldos, mantenimiento del equipo de reparto, los seguros, las comisiones, los sueldos de los vendedores, las comisiones de los vendedores, etcétera. Y por otro lado tenemos los gastos financieros, que son todos aquellos gastos, llámense productos o gastos financieros que tenemos nosotros en la empresa, que en el ámbito contable le conocemos como el costo integral de financiamiento, es decir, cuánto me cuesta. Si tengo más gastos financieros que productos financieros, pues voy a tener un costo integral de financiamiento negativo, voy a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque los gastos financieros pueden ser comisiones bancarias, intereses, comisiones por cheques devueltos, etcétera. Y en el caso específico de lo que vienen siendo los productos financieros, pueden ser intereses ganados, ganancia cambiaria, etcétera. Entonces, si tenemos más productos financieros que gastos financieros, ahí vamos a tener una utilidad. Después de restar estos gastos de operación, tenemos nuestra utilidad en operación. Y también tenemos otros conceptos como los otros gastos y otros productos, que son todos aquellos gastos que no van con el giro principal de la empresa, como la pérdida en venta de activo fijo, la pérdida en venta de acciones. Y también tenemos otros ingresos que no son con el giro principal de la empresa, como la utilidad en venta de activo fijo, ganancia por venta en acciones, dividendos por acciones que tenemos en otras empresas, etcétera. Al momento de que ya tenemos nuestra utilidad en operación, ventas netas menos costos de venta es nuestra utilidad bruta menos nuestros gastos de operación, nos da nuestra utilidad en operación y luego le restamos o le sumamos ya sea los otros gastos y los otros productos y nos va a dar nuestra utilidad antes de impuestos. Ya posteriormente podemos provisionar tanto el ICR o la PTU en dado caso que tengamos una utilidad. Se provisionan y si no, no se provisionan y ya determinamos nuestra utilidad o pérdida neta que va dentro del balance general en el apartado del capital contable. Entonces, recordar que el estado financiero denominado estado de pérdidas y ganancias nos dice de qué periodo abarca, es decir, del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre, a diferencia del balance general que nos dice específicamente cómo está la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. El estado de resultados nos dice cómo se determinó la utilidad o la pérdida de dicho periodo, ¿ok? Y que obviamente junto con el balance general es un estado financiero básico. Posteriormente vimos el capítulo número 9, el capítulo número 10 en la semana 9, perdón, donde hablábamos de lo que viene siendo la cuenta, los movimientos y los saldos. Si se acuerdan, mencionábamos que la cuenta es una codificación o el nombre que se le conoce a determinado segmento de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, etcétera, para poder identificar qué es lo que estamos registrando dentro de nuestra contabilidad. Mencionábamos lo que eran los movimientos, un movimiento deudor, un movimiento acreedor. Mencionábamos también que todos estos movimientos se registran en un esquema de mayor que se le conoce como cuenta T en un libro de diario, que posteriormente mencionábamos también en esa ocasión, que lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2,
para pasar del libro de diario al libro mayor y así sucesivamente hasta obtener los estados financieros. Mencionábamos que un movimiento deudor es la suma de todos los movimientos deudores de una cuenta en un periodo. El movimiento acreedor es la suma de todos los movimientos o créditos que se le hagan a esa cuenta en un periodo. Tenemos un saldo deudor cuando el movimiento deudor es mayor que el saldo acreedor, y tenemos un saldo acreedor cuando el movimiento acreedor es mayor que el saldo deudor. Si el saldo deudor y el saldo acreedor son iguales, la cuenta queda en ceros o queda compensada. Es decir, ya no tiene saldo. Inclusive también ahí mencionábamos que en el balance general, al término de un ejercicio, las cuentas de balance sí pueden tener saldo, o pueden quedar compensadas o pueden tener saldo, y el saldo final de esa cuenta de balance el 31 de diciembre es el mismo saldo con el que va a iniciar el 1 de enero del año siguiente, a diferencia de los movimientos del estado de resultados, que es así, todas inician en ceros. ¿Por qué? Porque ya se determinó una utilidad o una pérdida que va contra el capital. El saldo, como ya lo mencionamos, es la diferencia entre el saldo deudor y el saldo acreedor. Está saldada cuando los dos saldos son iguales. Mencionábamos también, muy importante, que es como complemento de los capítulos que vimos en la primera parte del curso, que las cuentas tienen una naturaleza, son deudoras porque pertenecen o son derechos de la empresa, son bienes de la empresa, y son acreedoras ya que son porque son obligaciones que tenemos. Todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. Todas las cuentas de pasivo son acreedoras, a excepción de las amortizaciones del pasivo diferido. Todas las cuentas del capital, a excepción de la pérdida, que esa es deudora, todas son acreedoras. Las cuentas de ventas o ingresos son de naturaleza acreedora. Devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas son deudoras. Costo de ventas es deudor. Gastos de operaciones deudor. Otros productos es acreedor, otros gastos es deudor, utilidad es acreedor y pérdida es deudor. ¿Ok? Obviamente esto nada más es como un complemento de a qué se refiere la cuenta, para qué nos sirve. Mencionábamos también que las cuentas, nosotros los contadores tenemos algo que se le conoce como catálogo de cuentas, en el cual nosotros codificamos cada una de las cuentas de activo, e inclusive mencionábamos que por regla general todas las cuentas que empiezan con 1 son activos, todas las que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, todas las que empiezan con 3 son cuentas de capital, las que empiezan con 4 son cuentas de ingresos, las 5 son costo de venta, las 6 son gastos de operación, las 7 son otros productos y otros gastos, y las 8 son las provisiones de ICR, PTU, que están codificadas dentro del catálogo de cuentas, y obviamente pues hay que ir desglosando cada una de esas cuentas. Después, en la semana número 10, vimos lo que viene siendo el registro de operaciones, cómo tenemos que registrar las operaciones que se hacen a través de los famosos asientos de diario. Mencionábamos también que los asientos de diario, que es la forma en la que se registran las operaciones financieras o contables de una empresa en el día a día. Hay asientos de diario simples, cuando es un cargo y un abono. Hay asientos de diario compuesto, cuando un cargo y son varios abonos, o cuando son varios abonos o varios cargos y un solo abono o un crédito. Pero al final de cuentas, todo tiene que verse reflejado en la regla de la partida doble, que significa que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, o a un cargo de determinada cantidad le corresponden varios abonos o créditos por la misma cantidad, para que el saldo deudor y el saldo acreedor sea el mismo. Recordemos que este registro de operaciones se hace a través de una causa y un efecto. Nosotros le quitamos a una cuenta y le tenemos que poner en otra. Es decir, disminuimos activos, aumentamos pasivos, incrementamos ingresos, aumentamos gastos, pero siempre tiene que haber una causa y un efecto. Es decir, lo que yo voy a aumentar de un activo, lo voy a disminuir de un pasivo. Un ejemplo bien sencillo, o lo que voy a aumentar de un activo, lo voy a disminuir de otro activo, recordando las reglas que vimos de que si aumentamos el activo, puede ser que también se pueda disminuir, dependiendo qué operación estemos registrando, y que obviamente el conocimiento de cómo registrar las operaciones de una empresa también va a ir muy ad hoc con el giro de la empresa, o con el volumen de operaciones. Hay que entender que la contabilidad como tal tiene la misma esencia en toda la contabilidad comercial, en todas las operaciones
de las empresas que perciben un lucro, pero obviamente cada empresa tiene su peculiaridad, pero siempre respetando la regla de la partida doble. Y si nos vamos un poquito más adelante a lo que vienen siendo la forma de registrar dichas operaciones de acuerdo a lo que nos marcan las normas de información financiera, que estas normas de información financiera también nos sirven para decir cómo debemos de presentar los estados financieros básicos y cuáles son las reglas que se deben de seguir. Y ya por último, en la última semana, que fue la semana pasada, que fue la semana 11, hablamos de cuáles eran, vimos el capítulo número 12 y el capítulo número 14. Aquí lo quiero resumir de una manera muy sencilla. En el capítulo número 12 hablamos de lo que son las cuentas que se emplean en la contabilidad comercial. Todas estas cuentas ya no tiene caso mencionarlas mucho, ya las mencionamos cuando hablamos de los estados financieros básicos. Nada más hacer hincapié que estas son las cuentas que se emplean en la contabilidad comercial, y cuando hablamos de contabilidad comercial nos referimos a contabilidad productiva, a contabilidad comercial como tal o a una contabilidad de servicios. Hay que recordar que hay empresas que otorgan servicios, hay empresas que otorgan, venden productos o comercializan productos, y hay empresas que otorgan, que venden productos, pero también los producen, es decir, su giro es productivo, manufacturero, es decir, yo tengo a través de una materia prima, paso por un proceso de transformación, tengo ciertos insumos, tengo un producto terminado y al final lo comercializo. Entonces, todas estas cuentas son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, las cuentas de ingresos, las cuentas de costos, las cuentas de gastos. Ya las mencionamos cada una de ellas y son las principales que se emplean en la contabilidad comercial. ¿Por qué hago mucho hincapié en esta parte? Porque hay que recordar que como tal también hay empresas que no persiguen un lucro, o que hay empresas de índole gubernamental que la contabilidad es distinta. ¿Por qué? Porque pues su contabilidad es más administrativa, por decirlo de alguna manera, o tienen ciertas peculiaridades, pero ese ya es un tema de otro estudio que no vimos en este curso de contabilidad. Y por último, vimos lo que viene siendo el registro contable del IVA, que si mal no recuerdo, también quiero aclarar, voy a ver si ese video ya se subió, porque ese día específicamente hubo un problema con el internet. Ya lo grabé, nada más lo voy a subir, yo creo que ahorita, para que también lo vean, de lo que viene siendo el capítulo número 14, de lo que viene siendo el registro contable del IVA. Aquí nada más como comentario, el IVA no es otra cosa más que el famoso impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, es decir, que todos estamos obligados a pagar la tasa general del 16%. Cabe hacer mención que hay artículos que son exentos y hay artículos que son gravados, que son tasa cero, que ese es tema un poquito más fiscal, pero también para que lo conozcan. En el caso específico del IVA, la forma de determinar el pago del IVA es muy sencilla. Cuando nosotros hacemos una operación de venta con un cliente, nosotros estamos obligados a trasladar un 16% del IVA, que es la tasa general de este impuesto a nivel nacional. Pero también ese es el famoso IVA trasladado, es decir, si yo vendo un producto en 100,000 pesos más IVA, significa que mi factura va a ser de 100,000 más 16,000 pesos de IVA. El total de la factura va a ser de 116. Pero obviamente yo tengo que comprar materia prima y tengo que pagar gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como yo me trasladan el IVA, yo traslado el IVA, también me van a trasladar el IVA a mí, pero ese no va a ser un IVA trasladado, va a ser un IVA acreditable. Vamos a suponer que yo en el mes, así como vendí 100,000 pesos más IVA, yo vendí, no sé, un ejemplo, 100,000 pesos, compré entre gastos y servicios y compras 100,000 pesos más IVA, pues mi IVA trasladado va a ser de 16,000 pesos y mi IVA pagado o acreditable es 16,000 pesos. ¿Qué significa? Que lo que yo voy a pagar de IVA al gobierno va a ser cero. ¿Por qué cero? Porque es la misma cantidad. Cuando el IVA trasladado es mayor que el IVA acreditable, sale a pagar, suponiendo que yo mis gastos, mi IVA de mis gastos y mis compras sea de 14,000 y mi IVA de mis ventas sea de 16,000, yo tengo que pagar 2,000 pesos de IVA. ¿Por qué? Porque la forma de determinarlo es muy sencilla. IVA trasladado menos IVA acreditable es mi IVA a pagar. Si el IVA trasladado es mayor que el IVA acreditable, es un IVA a pagar. Si el IVA acreditable es mayor que el IVA trasladado, voy a tener un IVA a favor. No se paga nada, simplemente a través de la declaración que se hace de manera mensual a través de la página del SAT,
se manifiesta esa cantidad a favor, pero no se paga el IVA. Entonces, es la forma en la que se registra el IVA en la contabilidad. Se registra de la siguiente manera: dentro de las cuentas de activo, en activo circulante debe de haber una partida que se llame impuestos a favor, y dentro de la cuenta de pasivo circulante debe de haber otra que se llame impuestos por pagar. Los contadores desglosamos cada uno de esos impuestos a favor o impuestos, y también impuestos por pagar, y al final neteamos esos IVAs para saber si al final del periodo le vamos a pagar a la Secretaría de Hacienda o le vamos a manifestar un saldo a favor, ¿ok? Entonces, así lo registramos tanto en cuentas de activo como en cuentas de pasivo, porque en cuentas de activo es el IVA acreditable que yo pagué de mis compras y mis gastos, y en IVA por pagar o en cuentas de pasivo es el IVA de mis ventas, porque yo estoy obligado a trasladar el IVA a enterar el IVA que yo le estoy trasladando a mi cliente, y que obviamente mi cliente me está pagando de manera a la empresa en la cual prestamos el servicio. Aquí también es bien importante algo, también para que lo tengan presente. El IVA no se presenta, no se reporta hasta que no se haya cobrado y no se haya pagado. Un ejemplo muy sencillo: si yo en el mes no tuve ninguna venta, pero el 30 de noviembre yo hago una venta de crédito, la cual me van a pagar hasta diciembre de 100,000 pesos masiva, y en el mes tuve gastos, pero todos mis gastos y mis compras fueron a crédito, es decir, nomás los provisioné, se quedaron como un pasivo, pero no los he pagado. El IVA va a ser cero. ¿Por qué? Porque realmente ni he cobrado el IVA, ni tampoco lo he pagado. No he cobrado el IVA de mis ventas, pero tampoco he pagado el IVA de mis gastos y mis compras. ¿Qué quiere decir esto? Que el IVA se manifiesta, se declara hasta que no se cobre y hasta que no se pague. Y en base a eso se saca el IVA a favor o el IVA en contra o el IVA a pagar, como lo quieran ver, ¿ok? Este IVA surgió ya hace mucho, este impuesto más bien dicho, surgió hace algunos años. También hay que aclarar que el IVA es para todos, las personas físicas y morales, es el mismo tratamiento, es decir, no se entera, no se paga o no se manifiesta a favor hasta que no se cobre y hasta que no se pague. Obviamente, si en el mes tengo muchos ventas que no cobré, pero sí tengo gastos que sí pagué, pues voy a manifestar un IVA a favor. Y cuando yo tenga que pagar el IVA que ya haya cobrado mis ventas, le voy a disminuir ese saldo a favor y voy a pagar la diferencia. O si sigo teniendo más saldo a favor, lo voy a manifestar a favor consecutivamente hasta que me toque pagarlo, ¿ok? Y eso es lo que se refiere el capítulo 14 del IVA. Como les comentaba, es un repaso muy general. ¿Qué les sugiero yo ahorita? Que revisen muy bien sus actividades, que le den una repasada al libro. El examen como tal es un examen noble, es un examen de un pool de 75 preguntas, de las cuales ustedes nada más van a contestar 30. Esas preguntas no las pongo yo pongo 75 preguntas, y el sistema por default agarra esas 30 preguntas. El examen parcial, el examen final, perdón, como ya se los mencioné, va a estar abierto a partir del próximo sábado 3 de diciembre y hasta el día 9 de diciembre. Van a tener 2 intentos para presentar este examen, y en cada intento van a tener 120 minutos, son 2 horas para contestarlo. Yo creo que es bastantito tiempo para cada uno de los exámenes. ¿Por qué digo 2 intentos? Porque muchas veces el alumno dice, voy a poner un ejemplo, saqué 60, quiero volver a intentarlo, y en el segundo saca 80. Ok, la calificación que se va a quedar es la más alta. Si en el primero saca 60 y en el segundo saca 80, se queda 80. Pero si en el primero saca 80 y dice, quiero mejorar mi calificación, y saca 90, se queda 90. Pero si saca 50, no se queda, no se queda el de 50, se queda el de 80. Ok, o sea, está configurado el examen final para que se quede la calificación más alta. Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Respecto al repaso general, como les comenté, revisen muy bien todos los capítulos que vimos en la segunda parte del curso. El examen va a venir específicamente de eso, no hay preguntas rebuscadas, no hay preguntas adicionales. Como les comentaba hace unos instantes, ya todas sus tareas, foros y participaciones ya están evaluadas. Revisen su calificación y al final nada más agréguenle la calificación estimada, que digo, suponiendo que sacaran un 100, pues son 3.5 puntos adicionales a la calificación que tienen.
El pase final es 6.5. Si ustedes sacan 6 puntos y se redondea 7. Si sacan 6.49, pues obviamente ya se tendrían que ir al examen extraordinario. Si sacan 6.5, su calificación va a ser 7 al final. Pero aquí también es bien importante, al final, ya cuando hayan presentado su examen final, revisen su calificación. Si sacan de 6.5 hacia adelante, ya están acreditados. Aunque ustedes digan, oye, es que saqué 6. No sé, 6.7 o 6.5 y se redondea a 7, pero yo quiero presentarlo extraordinario para sacar 8, aunque lo presenten, se va a eliminar y se queda la calificación final que tuvieron en la primera oportunidad, ¿ok? O sea, no, eso sí no lo podemos modificar. Si sacan 6.49 ya como calificación final, ahí sí en automático pueden tener acceso al examen extraordinario, el cual va a estar del 10 al 13 de diciembre, ¿ok? Y bueno, sería todo antes que despedirnos y ya pasar a las preguntas y respuestas. No me queda más que agradecerle a todos aquellos alumnos que siempre estuvieron al pendiente de las sesiones síncronas. Tengo muy identificados a cada uno de ustedes, les agradezco mucho su atención, espero este curso de contabilidad les haya servido. Me daría mucho gusto darles el curso de contabilidad 2. No sé, ahora sí que ya no depende de un servidor, generalmente pues nosotros nada más nos ponen las aulas y nos ponen los alumnos, pero gracias a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, y no me queda más que exhortarlos a que sigan con su carrera, con su especialidad, para que al final del camino tengan una preparación académica buena para que puedan hacer frente al ámbito laboral, ¿ok? Muchas gracias. Cualquier duda, yo todavía esta semana sigo al pendiente a través del botón contacta a tu tutor. Ya a partir del examen parcial y hasta el examen extraordinario también voy a estar al pendiente, pero ya nada más para resolver dudas. Si alguno de ustedes tiene una duda muy puntual, y si alguno de ustedes por alguna situación puntual tiene algún detalle que lo pueda asesorar o que lo pueda ayudar con alguna tarea respecto a que no le hayan presentado, con toda confianza estoy en el botón. Las tareas de regularización y de puntos extra ya cerraron el día de ayer. Sin embargo, si hay alguno que quiera adicionarla, con todo respeto me lo va a saber, y valoramos la opción de abrirles ahí el periodo dependiendo también de cómo nos hayamos comportado en lo que viene siendo el transcurso de este curso de contabilidad. Muchas gracias, y bueno, ya para finalizar, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda o algún comentario, sino ya para dar por cerrada la sesión del día de hoy. Y pues ahora sí que pedirles que le echen muchas ganas y que se preparen muy bien para su examen final, el cual empieza el próximo sábado. Adelante, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, este video lo voy a subir. De hecho, aprovecho para comentarle, Claudia, la semana pasada no se subió el video porque tuve yo un problema con el internet. Ya no me pude conectar, lo tuve que grabar después, que es el del capítulo 12 y capítulo 14, pero ese también un ratito más queda en la plataforma, y este sí va a estar incorporado en unos instantes más. Ok, gracias, Claudia. ¿Alguien más? Gracias, Lilia, muy amable. Gracias a todos. Bueno, si ya no hay ningún comentario, mucho éxito, les deseo el mejor de los éxitos y mucha suerte en su examen. Sigo al pendiente a través del botón contacta a tu tutor. Hasta luego.